cuento un poco de mi práctica así en general. Yo, además de ser titular del estudio Boraquia Arquitectos, que trabajamos acá en Argentina, más que nada en Buenos Aires, pero tenemos algunas obras también en el interior del país. Soy el decano de una facultad de arquitectura, de la Escuela de Arquitectura de la Universidad de Morón. eh, mi trabajo se va moviendo, ¿no?, entre lo académico y lo profesional, o lo académico y lo privado todo el tiempo, y se va desarrollando una especie de investigación que pega saltos entre uno y otro campo de acción. Por eso a mí me gusta contar que en realidad, digamos, no voy a hablar de una obra en particular, sino que les voy a contar como un sistema de trabajo que tiene mucho que ver tal vez con una investigación, con una búsqueda de laboratorio, en donde en realidad las obras no son importantes en sí mismas, sino en realidad son casos de estudio, ¿no? Son una serie de hipótesis que largamos, a veces desde el estudio, a veces desde los institutos de investigación de la facultad o desde las mismas aulas con los estudiantes. Esas hipótesis se van como haciendo más complejas o verificando a través de ciertos procesos que involucran obras, que involucran ejercicios y distintas cosas, y esos son a su vez casos de estudios que nos permiten, en pos de encontrar como alguna verdad, ¿no?, o alguna de estas hipótesis que salen verificadas, bueno, poder como avanzar con estas investigaciones hacia adelante y volcarlas en otras obras o en otros ejercicios. Entonces, lo que hago yo comúnmente es tomar de todo el trabajo y el campo de acción del estudio, que es mucho y bastante grande por suerte, y agruparlos como familias y contarlos así como lo cuenta un entomólogo, ¿no?, pinchando como cada grupo de familias por asociación, y empezar a contar ciertas investigaciones y ciertas cosas que venimos desarrollando a través de las obras. Hay una obra que es una obra que hicimos en Misiones, acá en un área de selva al norte del país, y está ahí pinchada entre medio de una familia de insectos, ¿no?, queriendo contar un poco esto. También creemos que, digamos, si bien los arquitectos, digamos, tenemos un fin con la sociedad, ¿no?, que tiene que ver con el que nos encomienda un trabajo, o con ciertas cosas que son más duras de la profesión, como que las cosas funcionen, que los edificios no se caigan, ¿no?, y todas esas cosas. También tenemos una responsabilidad inherente a lo que significa nuestra disciplina como parte de los que pensamos el espacio, ¿no?, de acción donde ocurren las cosas, y además los que construimos hechos físicos en el mundo concreto y real. Entonces creemos que tenemos que, a través de nuestras obras, también tenemos que volcar como ciertas ideas que tienen que ver con lo político, con lo filosófico, con el pensamiento, ¿no?, y con todos esos campos de acción en donde la disciplina nos permite actuar. Venimos contando desde hace varios años que tenemos una responsabilidad como profesionales, que es asistiendo como profesionales contemporáneos a un cambio de paradigma muy sustancial, ¿no?, en la historia de la humanidad, que tiene que ver con este cambio del homocentrismo al ecocentrismo. O sea, dejamos de creernos el centro del mundo en muchos aspectos, y a entender que somos una parte más de una red, ¿no?, de componentes que mancomunados permiten que todo funcione. Eso nos obliga a mirar el mundo con cierta visión holística, a mirar también nuestra profesión con cierta visión holística, y entender que cada problema que tomamos no puede ser atacado solo desde nuestra disciplina, sino que tiene que tiene que ser revisado desde muchas otras o desde muchos campos de acción. Yo a eso lo llamo instancias fronterizas, y creo que es hacia donde vamos a futuro con el campo de acción de nuestra disciplina. Entiendo que la validación de los diferentes proyectos que hacemos, de las diferentes obras en el campo de la arquitectura o incluso en el campo del diseño, de aquí a futuro va a estar calificada por la relación que podamos generar entre lo que nosotros diseñamos y todo aquello que nos rodea, ¿no? Y no necesariamente en el mismo hecho que generamos. O sea, si en algún momento, digamos, la arquitectura se basó o se validó por ciertos parámetros que tenían que ver con las proporciones, con la belleza, con cosas inherentes a la disciplina e inherentes a la pieza que estamos diseñando, yo creo que de aquí a futuro, en realidad, eso no va a importar absolutamente nada, y que lo que va a importar
es que las cosas que nosotros podamos producir se relacionen y generen vínculos con otras cosas que nos rodean. Y ahí es donde encontramos como la verdad de nuestra disciplina. O sea, el desafío es cómo diseñar un espacio, ¿no?, de borde, de frontera, que existe entre las cosas, pero que en realidad no existe, ¿no? Bueno, ese es un pensamiento que venimos trabajando desde hace algunos años y que, ¿no?, y fuerza ciertas investigaciones en nuestras obras que creo que, bueno, les pueden interesar, y voy a contar algunas de ellas. Por ejemplo, desde el Instituto de Investigación de la Facultad provocamos obras en escala real asociados con empresas de la construcción que nos dan sus productos, y desde ahí intentamos contar cómo puede variar la disciplina y, sobre todo, en este caso, el mundo de la vivienda social o de las construcciones que están dedicadas a los que menos tienen en nuestra sociedad, o a los sistemas de construcción de vivienda social que tenemos en los países, ¿no? Así inventamos dos sistemas constructivos, uno que se llama Sistema Modular de Construcción en Madera y el otro que se llama Mecano, que básicamente no solo se entienden como piezas de arquitectura o como sistemas que pueden provocar piezas de arquitectura, sino que basan toda su reflexión acerca de cómo se pueden producir, y sobre todo cómo se pueden producir en cantidad. Entonces empezamos a imaginar unas materias primas que salgan de pequeños talleres como esta carpintería que estamos viendo, con una maquinaria muy básica y muy simple, incluso con una capacitación, una formación muy sencilla, y que, a diferencia de cómo hoy se produce la cantidad de obras que conocemos que compran materiales tradicionales en grandes empresas, estos cambios de paradigma en la manera de generar materia prima podían cambiar las economías de pequeños pueblos o de pequeñas regiones, en principio de nuestro país, ¿no? Pensando también que el escenario no es solo nuestro país, sino que puede ser toda Latinoamérica. Entonces los dos sistemas estaban basados en estas piezas pequeñas. Uno es un ladrillo triangular de madera y el otro es un anillo de tablas muy delgadas de madera que podrían ser fabricados en estos pequeños talleres y multiplicados, generar como toda una economía nueva. O sea que, más que estudiar a los prototipos desde el punto de vista de la arquitectura, los estudiamos desde el punto de vista de la gestión. Entendemos que, ampliando un poco nuestro campo de acción y metiéndonos con estos temas, podemos generar un impacto mayor en la sociedad y en todo aquello que nos rodea. Entonces, bueno, empiezan a aparecer, en vez de dibujos de arquitectura, diagramas que tienen que ver con cómo se generan o cómo se producen estas materias primas y después estas arquitecturas. Y algunos de estos ejercicios los llevamos a la facultad y los experimentamos o los ponemos como en el campo ya de lo verídico con estudiantes de la carrera. Aquí vemos a estudiantes del tercer año de la carrera de arquitectura en el patio de la facultad durante 2 meses, construyendo una vivienda, lo que podría ser un prototipo de vivienda social para 2 personas, una vivienda muy mínima, mejorando, ¿no?, y desarrollando estas ideas y llevándolas al campo de lo físico. Después estas obras se salen a mostrar en distintos eventos que tienen que ver con la arquitectura. Esta es la Bienal Internacional de Arquitectura de Buenos Aires, acá en el centro de la ciudad, en el Centro Cultural Recoleta, que es un lugar de exposiciones muy importante, y ahí está la obra que hicieron nuestros estudiantes contando un poco todos estos desarrollos. A medida que estas investigaciones evolucionan, vamos proponiendo distintos sistemas de asociación de estas materias primas y generando algunas obras. Por ejemplo, esta tiene 90 metros cuadrados, es una obra ya con otras expectativas, empieza a involucrar la vida de una familia en el interior, ¿no? y trata de profundizar en estos temas que les contaba. También estas obras nos permiten especular sobre distintos tipos de cerramiento, de aislación, que toman esta estructura de base que tiene como ese ladrillo triangular como protagonista, y van como, según el clima, según la orientación, según la región, experimentando distintos tipos de cierre. Esta investigación en un momento encuentra un cambio sustancial. Dejamos de hablar de casas o de vivienda y empezamos a hablar de hábitats. Estos son el hábitat 5 y el hábitat 6, dos de los prototipos que construimos para distintas ferias o para distintos eventos, en donde ya
empezamos a imaginar no solo la relación que estas obras podían tener con su modelo de gestión y con el hombre, sino también con todos los miles y millones de organismos que rodean al hombre y que favorecen y permiten, ¿no?, que en esta especie de simbiosis complementaria ambos prosperen. Eh, entonces nuestros dibujos dejaban de ser dibujos típicos de arquitectura y empezaban a ser como un manual de biología de la escuela inicial, ¿no?, o algo parecido a eso. Imaginábamos que en cada elemento que compone la arquitectura, como la cubierta, esta que llamamos canalones o las paredes, empezaban a involucrarse sistemas que le pudiesen dar alimento al hombre y al mismo tiempo alimento a estos organismos que permiten, ¿no?, que estas cosas prosperen y mejoren, como las huertas orgánicas y todo este tipo de sistemas. Y obviamente así contribuir a bajar la temperatura en el interior de la vivienda y a ciertos temas de arquitectura pasiva que nos interesan y van a ver que utilizamos en todas nuestras obras. Entonces estos ya no son solo piezas que involucran al hombre, sino son como artefactos de interacción entre el hombre, la arquitectura y la naturaleza. Son incluso pequeños gérmenes que cuando se insertan en un lugar pueden transformar ese lugar, hacerlo habitable para un montón de organismos que tal vez hasta ese momento no existían en ese lugar. Bueno, en este que es el Hábitat 6, por ejemplo, en las paredes aparecían una serie de panales, de abejas, que encuentran cobijo, ¿no?, en los muros y ahí ven pájaros, insectos, ¿no?, que empiezan a rodear a estas piezas y al mismo tiempo esto permite en el interior la vida del hombre. Muchas de estas obras salieron de laboratorio y se construyeron no solo en escala real para eventos, sino también en la escala real para su utilización. Este es el Hábitat 5, que no se hizo como una casa, se hizo como una oficina en un parque urbano aquí en la ciudad de Buenos Aires, que nos permitió verificar todas estas cosas que veníamos diciendo y complementar con algunos sistemas a los que ya teníamos pensado, ¿no? Por ejemplo, utilizamos un sistema de bases que son como unos tornillos que se hincan en el suelo, que se utilizan para la industria de la energía, de los postes de alta tensión, son como tensores, y esto permite soportar esta arquitectura muy, muy liviana. Se construye en un día, colocamos todas las bases que soportaban esta arquitectura, y lo más interesante es que así como se colocan, cuando vos querés desarmar este módulo y llevártelo a otro lado, o ya dejó de ser útil, se sacan y no queda más que un agujero en el suelo. Entonces, con eso ya desde las bases empezamos a imaginar una arquitectura que no altera o que permite que la naturaleza prospere a pesar de existir, ¿no? Acá estamos probando este sistema de canalones, que son dos tablas de pino encastradas, que juntas generan una pieza estructural que le da rigidez a todo el edificio y que al mismo tiempo son el cielo raso y el soporte para toda esta cubierta verde, ¿no?, que termina de completar una de las caras del edificio. Así que, bueno, estos elementos construidos, ¿no?, en la vida real nos permiten medir, nos permiten incluso volver a la obra con el tiempo y poder evaluar si estas cosas que estábamos diciendo fueron exitosas o no en la cantidad de bichos o insectos o pájaros que rodean a este edificio, o el tipo de funcionamiento de esta huerta en el muro, ¿no?, que tiene un sistema de riego con la cubierta que va y viene. Entonces hay como un circuito cerrado de agua que intenta hacer prosperar a todos estos vegetales, bueno, y distintas acciones que tienen que ver con mecanismos pasivos, con algunos artefactos hogareños para generar energía. Son como un laboratorio, ¿no?, de pruebas. Además, obviamente, de verificar cómo este tipo de arquitectura se vincula con la luz, se vincula con un sistema muy permeable a las condiciones climáticas del exterior en términos de iluminación, que permite cerrarse o abrirse de una u otra cara en función a invierno y a verano, o a norte o a sur. Bueno, y todas estas cosas que tienen como más que ver con el campo de la disciplina, ¿no? El, el otro sistema, Mecano, lo construimos como un mecanismo de respuesta para una inundación o una catástrofe climática o cualquier tema que obligue a que la gente tenga que salir de sus casas y encontrar cobijo
en algún sistema de refugios generados por el Estado. Pensábamos que esta serie de anillos de madera construidos por estas tablas muy delgadas y armando este sistema estructural como si fuese un vagón de tren compuesto por estas tablas, no solo podía albergar a la gente, sino también albergaba todas sus pertenencias, ¿no? Que es muy común que cuando pasan este tipo de catástrofes la gente salga de su casa con todo lo que pueda rescatar, y entonces en esa mixtura entre el hombre y sus cosas y la arquitectura, se terminaba de complementar o de completar la posibilidad de que el edificio esté aislado del tiempo, del exterior. Entonces esas paredes funcionando como un gran placar, llenos de las cosas de la gente, termina como de tener la aislación necesaria para que todo esto funcione, ¿no? Fuimos probando distintas situaciones, distintos tipos de cubiertas, construimos 3 o 4 de estos en distintas exposiciones, mostrándolos, hasta incluso pensar en uno que flotaba, y fuimos como encontrando la posibilidad de que estas sean viviendas, aulas, lugares para vacunación, bueno, que puedan cubrir como la demanda del Estado. Acá lo vemos de nuevo en la Bienal de Arquitectura de Buenos Aires en el año 2015, funcionó como un pequeño pabellón de exposiciones, pero al mismo tiempo contaba todo lo que veníamos pensando a nivel de arquitectura. Y finalmente, bueno, acá lo ven en su momento de flotación, y finalmente se construyó y terminó siendo la casa de un campo de deportes de la universidad, muy cerca de la universidad, en un campo que estábamos iniciando, que ahora tiene canchas de fútbol y es el ámbito donde se hace deportes. Como ven, estos anillos se bajan de un camión, lo mueven 2 o 3 operarios, pesan muy poquito, se van poniendo como en una especie de riel y van generando como este continuo estructural y al mismo tiempo este sistema de guardado, que después se completa en este modelo que tiene otro piso con una estructura metálica y va como dando las posibilidades de armado. Pero de nuevo, o sea, el tema es cómo generar una arquitectura sin los materiales convencionales, con una materia prima generada en estos talleres de carpintería y poder favorecer en la multiplicación de estas obras a una economía que no funciona en ese sentido, ¿no? Bueno, acá se ve un poco el resultado, el dormitorio en la planta alta y todo eso. A nosotros nos preocupa y mucho este tema de cómo los arquitectos, cuando decidimos qué material utilizar, favorecemos o no industrias o mano de obra que en nuestros países a veces están subvaloradas o son obsoletas, y no encuentran como una capacidad de crecimiento porque tal vez nosotros como profesionales no estemos decidiendo en función al territorio para el que trabajamos, ¿no? Les muestro, esto es un aserradero muy, muy al sur de la República Argentina, en Ushuaia, que trabaja con una madera que se llama lenga, que es un bosque nativo, un árbol de bosque nativo ahí, que tiene una producción enorme, que se permite su tala por este excedente en la cantidad de madera que hay en el lugar, hasta cierto momento, en el que, ¿no?, llegue a cubrir como la cuota de lo que se puede sacar sin que el bosque se muera. Y cómo una industria como esta, que tiene una maquinaria que le permite tomar el rollo, un tronco, pasar una láser, decide que no se por en serio para trabajar para la construcción. Por otro lado, solo sirve para uso usar la tecnología, televisores, computadoras, y es muy común que esta madera, muy noble y de muy buena calidad y cortada con este tipo de industria, con este tipo de maquinaria, se use para armar los pallets, que son esos soportes que toman las palas, ¿no?, y mueven las cajas, con una mano de obra que se pasa la vida agachado poniendo clavos en esos pallets y que al final no termina ni bien calificada, ni bien pagada, ¿no? Entonces nosotros pensábamos, bueno, ¿cómo podemos transformar
entendiendo nuestros territorios y el tipo de obra y el tipo de mano de obra que existe, cómo podemos transformar a la producción de arquitectura, sobre todo en gran escala, para favorecer estas industrias subvaloradas. Esto es un emprendimiento, es un encargo privado, esto está a 70 kilómetros de Buenos Aires, ya en la llanura pampeana, ¿no? En un paisaje interminable, de horizonte muy, muy largo, ¿no? Que tiene que ver con nuestro campo, con el campo argentino. Aquí nos encargaron una vivienda de fin de semana, muy, muy sencilla, pero empezamos a profundizar estas ideas y a utilizar esta casa como un disparador para investigar sobre estos temas. O sea, esta es una casa que tiene 2 dormitorios, pero que piensa que puede crecer hasta tener un dormitorio más, o una oficina, o algún lugar más de trabajo, que está armada íntegramente en madera, con piezas que existen en el mundo de lo estándar en la tecnología en madera, que normalmente se usan para cubiertas y no para la construcción de casas completas, y que nosotros acá las utilizamos para ponerlas al servicio de un sistema de cuadrados entre llenos y vacíos que van ocupando espacios interiores y espacios exteriores para colonizar una pequeña porción de este paisaje y liberar el resto de la pampa para dejarlo como el paisaje tal cual como es. Entonces van a ver que esta casa, basada en estas medidas estándar, va como tomando esas pequeñas porciones de espacio exterior, colonizando este espacio exterior, entendiendo que además a cada espacio interior le corresponde como un espacio exterior a donde mirar y para ser utilizado en algunos casos, y que como sistema puede ir creciendo casi al infinito. La casa que se construyó es la que se ve arriba, en la etapa 1, y la de abajo era como una propuesta de construcción que todavía en la actualidad no se completó. Acá utilizamos de nuevo algunos de los componentes que ya habíamos probado, como el canalón. Perdón que tomo agua. Y utilizamos esa misma cubierta verde, o sea que cosas que probamos a veces en el instituto, en la universidad, van volcándose al ámbito de lo privado y a veces al revés. Fíjense que es un sistema que nace con unas bases muy, muy chiquitas, prefabricadas, que se trasladan al sitio y que después permite, con un entramado de madera, ir construyendo como este espacio que involucra tanto lugares cerrados como lugares semicubiertos o abiertos. Estos sistemas trabajan de nuevo pensando en reducir el impacto del sol sobre las cubiertas, en imaginar como sistemas de producción o sistemas de generación de paisaje en donde el riego sea un circuito cerrado que vaya como abasteciendo a otras piezas de paisaje en el exterior de la casa, y termina consolidado como una pequeña pieza de arquitectura colocada en un paisaje y, como les decía antes, albergando o colonizando ciertos espacios exteriores que son propios a la vivienda y liberando después todo el resto de la naturaleza del terreno para que el campo sea tal y como es. Bueno, ahí se ve cómo la madera se va utilizando a veces como estructura, a veces como parasol, a veces como solo la marca de un límite o de un borde que define un espacio, ¿no? Y en algunos casos, distintas tramas o distintas maneras de utilizar esa madera definen como posibilidades o aspectos que tienen que ver con lo técnico o con lo visual. También en los lugares donde la madera está más expuesta, las protegimos con este sistema metálico de chapa como para que esta casa tuviese en el tiempo menos mantenimiento, ¿no? Como menos utilización de recursos. Es una casa muy, muy económica, donde el cielo raso y el piso son maderas solo tratadas, barnizadas y nada más, y los laterales son unas placas fenólicas pintadas de blanco, lo que le da como cierta liviandad en las piezas verticales y cierto peso, ¿no? En el horizontal de la cubierta y el suelo. Por ahí se ve como la integración entre ciertos espacios interiores y exteriores, como algunos apuntan hacia un lado o hacia otro, ¿no? Y van encontrando como vistas, o incluso como en una vivienda muy chica se van moviendo algunas paredes y se van generando cortes para permitir, por ejemplo, que un cuarto se vea un poco más grande, pero al mismo tiempo tenga privacidad, o que el baño, el único baño de la casa, funcione como en suite, ¿no? O como baño privado. Ahí se ve un poco la imagen
nocturna de la vivienda, y lo que nos importaba y mucho, más allá de construir esta casa, era cómo podíamos hacer a partir de esta casa para generar todo un sistema de vivienda social, que en ese momento estábamos trabajando para la Secretaría de Vivienda de la Nación, acá en Argentina, proponiendo conjuntos de habitación en madera, que es una cosa que acá a escalas grandes normalmente no se construye, y que tal vez, no sé, en Estados Unidos es una cosa como más normal. Entonces, provocábamos como un cambio de escala y pensábamos que esta industria de la madera, que hoy estaba muy subvalorada, podría hacerse muy fuerte y transformar todo un sistema económico en el país, ¿no? Entonces, a eso lo llamábamos tecnopolítica, o sea, cómo desde la tecnología podíamos alterar ciertas políticas de Estado. Bueno, el mismo sistema, ahí a la izquierda ven la casa que construimos, a la derecha cómo se podría empezar a replicar, ¿no? Agregando dormitorios e incluso pensando en que agrupando viviendas teníamos esta misma calidad espacial interior-exterior y los patios privados, y le dábamos como todo un potencial enorme a lo que podía ser una tira de vivienda o una L o incluso una manzana completa de varios pisos. A estos entramados de manzana los pensamos como pequeñas comunidades en donde podríamos involucrar a 4 manzanas, donde no entre el automóvil, solo entre el de la persona que habita, o que incluso en los centros de manzana podían aparecer guarderías o jardines de infantes o lugares de capacitación de trabajo, o sea, distintos programas públicos que estuviesen involucrados, ¿no?, con la misma vivienda. Imaginábamos un tipo de vida mucho más amable, ¿no?, que la que transitamos día a día en nuestras ciudades latinoamericanas. Y con todo este pensamiento, cuando pensamos en esto de las tecnopolíticas y los distintos sistemas que utilizamos los arquitectos para construir, claro, o sea, es difícil competir con este tipo de ladrillo cerámico, ¿no?, que se fabrica en industrias como estas, en donde es casi un molde que va tirando como una especie de churro de cerámica, de barro cocido, que va generando como estas piezas de ladrillo, y que es lo que, digamos, el material con el que más se construye, por lo menos acá en Argentina, e imaginábamos cómo podíamos tomar ese material y también revalorizar un poco lo que significa el material en función a una tipología de vivienda o una manera de utilizarlo muy diferente a la que se utilizaba convencionalmente. Esto lo construimos para la Bienal de Arquitectura del año 2017, asociados con una empresa que es la más grande acá en Argentina de ladrillos cerámicos, y pensábamos en una casa para los barrios de emergencia de la ciudad de Buenos Aires, que era una sumatoria de espacios abiertos y cerrados, rodeados todos por este anillo perimetral del ladrillo cerámico puesto de canto, que dejaba pasar el aire y la luz, y armábamos como una secuencia de espacios que no siempre estaban cerrados o no siempre estaban abiertos, pensando en cómo estas viviendas en los barrios de emergencia podrían encontrar cierto aire y cierta luz en los mismos terrenos en donde hoy la densidad de población no permite que esas cosas pasen, ¿no? Y con los mismos materiales con los que normalmente se trabaja en estos barrios, porque la gente, digamos, la mayoría son albañiles o saben utilizar, son maestros de la construcción y saben utilizar este tipo de materiales, ¿no? Entonces, incluso jugábamos con la idea de hasta dónde se puede reducir un espacio para permitir que entre la luz y que eso funcione como un patio y que genere como cierta aireación en espacios que normalmente en estos barrios no tienen esa aireación, ¿no? Bueno, ahí la vemos construida, esto es en un centro cultural que se llama La Usina del Arte, en La Boca, en la ciudad de Buenos Aires. Tiene un espacio debajo de la autopista, que es un espacio de exposiciones. La hicimos en una semana, esta casa, y estuvo expuesta casi 2 meses, creo. Funcionaba como un pequeño pabellón de encuentro, donde dábamos ciertas charlas hablando de estas cosas, pero más que nada contaba este tipo de investigaciones que veníamos desarrollando, ¿no? Ahí se ven un poco estos espacios interiores-exteriores, que en algunos momentos están cubiertos, en otros están semicubiertos o descubiertos, y que van como intentando relacionarse entre sí como si fuese un espacio que fluye todo el tiempo. Bueno, acá
digamos, en la vivienda esto tenía un entrepiso y eran 2 dormitorios, acá era como un auditorio en doble altura que funcionaba para dar charlas durante todo el tiempo que duró la exposición, ¿no? Bueno, ahí se ven estos espacios, de nuevo el mismo canalón de madera, combinado, ¿no? Una estructura muy, muy liviana, muy delgada, combinada con el ladrillo del cerámico, dejado al natural y utilizando esta trama que tiene como propuesta hacia el exterior. Este es un ladrillo que se llama Climablock, es un ladrillo más grueso, que tiene como una especie de corte térmico entre el afuera y el adentro y que permite mejorar mucho las cualidades térmicas de una casa. Les muestro un video de cómo quedó. Los pájaros se los agregué yo porque el ruido de acá era el ruido de la autopista y no era muy interesante. Bueno, ahí se ve, Sí. me parece que sí. Ahí se ve cómo se rodeaba la casa y cómo se entran a estos espacios. No, no tiene Eh, nada de ventanas eso, ¿verdad? sí, tiene ventanas que dan como hacia estos espacios interiores y después el perímetro, es todo este perímetro tramado, ¿no? Con el ladrillo puesto de canto, o sea, no son Pero ventanas. no tiene Sino, ventana, o sea, como tal, o sea, es el no, hueco solamente, ¿no? hacia afuera no, nada. Ok. Y este año ahora estamos trabajando en la posibilidad de construir 100 casas como estas en un barrio. Estamos justo en eso, en este preciso instante, y estamos probando cómo este sistema en la zona sur de la provincia de Buenos Aires se puede eh, ampliar, puede permitir que vivan no solo una familia, sino varias familias atomizadas, y cómo se puede adaptar a ciertos terrenos, ¿no? Diferentes. O sea, cómo este especie de cinturón realizado por ladrillos, sin ventanas, como decías vos recién, se puede como adecuar a estas diferentes calles o posibilidades, generando tramas o completando tramas de la ciudad y armando casas para una, para dos o para más familias, ¿no? Ahí se ve en algunos dibujos esto que estamos trabajando justo ahora. Bueno, les estaba contando esta obra que está en un barrio en las afueras de Buenos Aires, que es un barrio donde hay gente que vive, pero también hay mucha gente que tiene casas de fin de semana, en donde probamos un sistema híbrido, pensando también en este tema de los ladrillos, pero asociado a un sistema de estructura metálica. Ahí me están escuchando bien, ¿no? Sí, perfecto. Bueno, yo estoy igual atento al celular, si se corta o algo me escribís por ahí como hiciste recién. Ah, buenísimo. Bueno, eh, ahí nosotros hicimos como un sistema de cuadrados muy parecidos al que habíamos, muy parecido a los que habíamos armado en la casa de madera, pero ahora con unos perfiles C galvanizados, muy económicos en el mundo de la construcción, y con eso hicimos una estructura muy, muy delgada que permitía armar este anillo de vivienda rodeando un patio, eh, y involucrar no solo a muy pocos operarios, porque esto se hizo con 2 herreros en 15 días de trabajo, toda la estructura y la cubierta, y después a algunos albañiles para todo el sistema de ladrillos que se aplica por dentro de estos cuadrados metálicos. Entonces, lo metálico sirve como guía, ¿no? Para colocar la pared de ladrillo, sirve como regla, o sea, permite un sistema de trabajo muy veloz y muy preciso, y también, digamos, es como mezclar un tipo de construcción muy delgada, separada del suelo, por donde pasa el aire, ¿no? Con todas estas ventajas que tiene este tipo de arquitectura, que ya les conté antes, al mismo tiempo con estos sistemas más comunes para la construcción de esta zona, ¿no? Que tienen que ver con el trabajo sobre el ladrillo a la vista y este tipo de resultados. Entonces, bueno, en estas guías precisas hechas por el herrero se metían como estos muros. La casa es una casa muy sencilla, pero que cambia algunas nociones de cómo se usan estas casas de fin de semana. Por ejemplo, es una casa que no tiene puerta o tiene una puerta muy diferente. Se ingresa por esta galería, que es como una zona de parrilla, de reunión familiar, involucrada con el patio central, y después se pasa a una serie de espacios interiores que se abren todos y que van como pudiendo cerrarse para definir espacios más privados o espacios más públicos, ¿no? Es una casa que juega con esta idea de lo pesado y lo liviano, que también juega con esta idea de las vacaciones, del verano, del muelle, ¿no? Y involucra como a la madera como parte de sus acabados en el piso y en el techo. Bueno, ahí ven este espacio de acceso con esa puerta que casi no es una puerta, ¿no? Que es solo
algún sistema de cierre más psicológico que efectivo desde lo físico. Después se pasa a esta galería donde está la parrilla y el momento de reunión con el patio, y la casa se abre toda. Entonces nos imaginábamos que esta casa en una fiesta, que en una reunión, en estas cosas que se suelen pasar en estos barrios, se abría incluso hasta el dormitorio y la gente iba con su copa caminando por todos lados. O sea, una casa como muy, con un espíritu muy social, ¿no? Y que después, bueno, está todo el tiempo mirando al paisaje y mirando a ese patio interior, hasta que en algún momento, en el corredor que lleva a las habitaciones, pierde un poco el contacto con ese espacio y aparece solo el espacio del cielo o una ventana que va hacia el horizonte en un lugar, ¿no? Entonces, es una casa muy chica para estos barrios que juega con la idea de la espacial y de tratar de ampliar siempre la perspectiva para parecer mucho más grande y más importante, ¿no? Estoy pasando muy rápido para no detenerme tanto en la Yo obra. quisiera que te regresaras un poquito a las plantas, Alejandro, ¿De la si se casa? puede. Ajá, Claro, cómo no. por favor, solamente es que están muy limpias. Y como para entender, Yo, porque muchas veces el alumno trata de generar una casa con patio, ¿no? Y para ajá. entender cómo articulas las habitaciones en una casa con un patio central. Ahí Mirá, está. es una casa que trabaja con algunas de las cosas que ya les conté en la casa de madera. O sea, son casas en donde a nosotros nos interesa cómo a veces abriendo y cerrando algunos sistemas de puertas, uno puede transformar espacios desde muy públicos a muy privados. O sea, por ejemplo, ¿no? Es una casa de 3 dormitorios, en donde en realidad hay solo 2 baños completos. El otro baño es un toilet, es el baño como de la parte pública de la casa, pero está puesto de tal manera que si uno cierra una puerta más, lo transforma en un baño privado para la habitación, la más chica que está ahí arriba, que una de las que dice 11. Eh, entonces, juega todo el tiempo con esta cosa de, bueno, es una casa de 3 dormitorios con 2 baños, pero que en realidad, con 2 baños completos, pero que puede tener un tercero que hace que una tercera habitación para un invitado funcione en suite, ¿no? Eh, es una casa que también, digamos, estira la sensación de ese corredor cuando la puerta del cuarto principal está abierta, del corredor que dice 16, y que cuando esa puerta se cierra, ese corredor solo mira al cielo por el tragaluz, ¿no? Y que todo el tiempo está mirando desde la habitación principal o desde el estar a ese patio central, pero que en el corredor deja de mirar a ese patio central, ¿no? Para perder un poco la vista a eso y volver a encontrarla cuando se llega al dormitorio principal. Bueno, digamos, es como un experimento sobre una planta cuadrada muy típica de la arquitectura de claustro, acerca de cómo en una vivienda muy chica se pueden como realizar este tipo de trabajos, ¿no? En ese barrio las casas tienen todas 200 metros cuadrados, 300 metros cuadrados o más. Esta es una casa que tiene el mínimo que se podía construir, 150 metros cuadrados, pero tratando de llegar a esos metros con la galería también, o sea que es una casa muy chiquita. No sé si querías preguntar algo, Abraham, Sí, o no, te no, es quedó que claro con eso. me parece muy buena, me parece muy interesante cómo logra entender esta primera pieza sumamente exterior o semi-exterior, ¿verdad? Porque luego llega en Claro. la cero, en el 05 ya se cierra con ventanales, o no No, hay en el ventanales ahí. 06, en el El, 06, pero el el, el- 05. ajá. El 0,5 permitía que a futuro, si se puede poner algún ventanal de estos que se corren y se abren, por eso tiene ese punteado, o sea, el espacio de la parrilla queda integrado a todo lo que es el estar comedor. Entonces ampliabas un poco Ah, más y hacías crecer la parte pública de la casa, capaz en invierno. buenísimo, buenísimo. Es que es muy interesante cómo tiene una zona muy grande de espacio interior-exterior. Nosotros Sí. trabajamos acá en el diplomado con el concepto del engagua, con el concepto del Mm, zaguán, del porche, y en realidad todo el 04 es ese zaguán porche, ¿va? O sea, claro, tal cual. es casi, es casi un tercio de toda la planta, ¿verdad? Es un espacio dedicado al semi-exterior. Sí. Bueno, Está es genial. muy común, si vos ves, mira, déjame pasar, si ves las imágenes, por ejemplo, de la casa al lado, es muy común que estos barrios tengan un espacio de acceso muy parecido al que tienen las casas en la ciudad, ¿no? Como de un hall de entrada o un recibidor,
como si fuese una casa urbana, en donde la gente, o incluso una casa de zonas donde hace mucho frío, donde la gente se saca la campera, ¿no? Y deja sus abrigos. Eh, Cuando en realidad en estos barrios, en este tipo de casas, cuando vos recibís invitados, es muy común que en vez de entrar por ahí, de hecho esos accesos no se usan nunca, se entre por el espacio de estacionamiento a esas casas, porque esos espacios de estacionamiento normalmente están, de estacionamiento de vehículos, están conectados con el lugar de la parrilla o del asador. Entonces, Ujú. todas esas casas que rodean a esta casa tienen como esa particularidad, para mí muy mal diseñada, de que tenés un espacio de la casa que no se usa nunca, pensado para recibir gente, cuando la gente que recibís siempre entra por otro lado. Eh, entonces, bueno, yo he hecho varias casas que no estoy mostrando acá en esta charla, que están en este tipo de barrios, que son muy típicos de las afueras de la ciudad de Buenos Aires, y todo el tiempo trabajan con esta búsqueda de romper esa relación tan urbana, ¿no? Acá la gente entra por todos lados, incluso los chicos, cuando se viven en estos barrios, los chicos se mueven por los interiores de los terrenos, o sea, ni siquiera entran por la puerta, van de pileta a pileta, o sea, digamos, moviéndose, ¿no? O sea, este terreno, como ven, tiene mucha distancia hacia atrás, porque tiene una zona de espacio común en el medio, entre lote y lote, que es como una acequia por donde se junta el agua de lluvia, y es normal que los grupos de chicos caminen por ahí, ni siquiera por la calle, y entren por los fondos a las casas. Entonces, esta es una casa muy permeable a ese tipo de funcionamiento, ¿no? A diferencia de otras. Genial, 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 genial. Buenísimo. Bueno, bueno, me alegra que te guste. Sí, sí, he escuchado alguna de las charlas en donde vos contás un poco esta idea de las casas como con esos espacios intermedios, ¿no? Sí, O sí, sí, medio híbridos literal. entre interior y exterior. Ujú. Y es que es lo que conecta la casa con la naturaleza. O sea, ahorita en épocas pandémicas, esos espacios, o Ni sea, si hablar. esa casa estuviera pegada a otra casa, te la vivirías en ese espacio. ¿Estás de acuerdo? Sí, 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 tal cual, seguro. Ujú. Y mirá, la última obra que les voy a contar tiene que ver con otra investigación que venimos haciendo hace algunos años y trabaja mucho con esos espacios. Eh, Esto, a ver, para empezar a contar esta casa, siempre uso esta obra, es la obra de un artista argentino que se llama Luis Benedit, que es arquitecto también, pero que tiene una obra artística muy importante, casi más que sus obras arquitectónicas. Eh, este es un artefacto que se llama fitotrón, que lo inventó ahí por el 1972 y que en realidad nace de un encargo que tiene que ver con un amigo científico que tenía que observar cómo las abejas volaban dentro de un habitáculo y al mismo tiempo tratar de que esas abejas no se mueran. Entonces, él desarrolla eso para el amigo y después piensa en una obra de arte que se llevó a mostrar en el MoMA en Nueva York y muchos años acá en el Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires, eh, que tiene una serie de plantas habitando en su interior, ¿no? De este sistema metálico y de acrílico, que están alimentadas por un circuito cerrado de agua y nutrientes, y al mismo tiempo iluminadas por esta serie de focos que le dan como la luz necesaria para que las plantas siempre crezcan, ¿no? En invierno y en verano. O sea, como un sistema de hidroponía, pero pensado como desde el mundo del arte y puesto en un museo. ¿Qué me interesaba de esto? Me interesaba que cada una de las decisiones que se toman en esta pieza de arte tienen que ver con la posibilidad de que esas plantas prosperen, ¿no? La secuencia de estas columnas verticales o de estas piezas horizontales, la sección, la cantidad de veces que aparece una luz, cómo se ponen las mangueras, o sea, todo está pensado no desde un sistema de, a ver, de autovalidación o de referencia morfológico, proporcional, que tiene que ver con lo arquitectónico, incluso con ciertas normas canónicas de la belleza del arte, sino con un sistema como muy operativo y muy funcional a esta especie de eh, ser, ¿no? Vegetal o natural que tenía que ser preservado en su interior. Y me interesaba además que en los dibujos, las plantas, los cortes, aparece todo este sistema como de movimiento de agua y de tecnología como siendo, digamos, transformando la manera en la que se dibuja tal vez una planta de arquitectura, ¿no?
A mí desde hace años me obsesiona como esa idea de cómo podemos como arquitectos pensar una vista sin pensar una vista, ¿no? Cómo pensar un alzado sin utilizar los mecanismos tradicionales que usamos los arquitectos para pensar un alzado, sino que todo sea como un fluir natural de necesidades de una pieza, ¿no? Entre arquitectura, naturaleza, hombre, animal, vegetal, que va como confluyendo hacia un tipo de alzado. Em, en esta casa, que es una casa que terminamos hace un par de años, pudimos experimentar algunas de estas cosas. Es una casa que está en un barrio central de la ciudad de Buenos Aires, pero un barrio residencial, digamos, no está en el casco histórico, en la zona, digamos, donde se mueve como la city porteña, sino un poco más alejado. Es un barrio que se llama Belgrano R, muy típico de casas como la que se ve a la derecha, transformado con el tiempo. A nosotros nos tocó esa casita que se ve amarilla, en principio habíamos hecho un proyecto de reforma, pero después entre los clientes y nosotros decidimos demolerla y hacer una nueva, porque el barrio estaba cambiando y mucho, había cambiado todo el sistema de código de planeamiento de ese barrio, y se iban a generar unos edificios de casi 4 niveles, en lo que era la traza de una autopista que nunca se había construido y que había quedado como vacante. Entonces se armó toda una propuesta de vivienda y equipamiento que se llamaba Barrio Parque Donado Holberg, que está enfrente de la casa que nosotros teníamos que hacer. Entonces sabíamos que venían cambios como muy profundos en ese lugar, y nos inventamos la excusa como para probar algunas de estas cosas, pero también para generar un edificio que trabaje un poco en la línea de todo esto que iba a pasar, que llegue a cierta altura, ¿no? Que tome como algunas decisiones del urbano, que lo pusieran como en sintonía con otra escala de edificio, pero con una ciudad que estaba cambiando. Entonces, proyectamos como esta especie de torrecita que se pega a la casa de la esquina, que es una casa patrimonio histórico de la ciudad de Buenos Aires, ¿no? De principios del siglo XX, que nunca se iba a demoler. Entonces nos pegamos a la composición morfológica de esa casa, que nunca iba a cambiar, y nos separamos de lo que había al lado, que era un taller de reparación de autos, que estábamos seguros que iba a cambiar a la brevedad por el tipo de aumento de precios de esos lugares, y de hecho, mientras estábamos haciendo la obra se vendió, y ahora son 2 casas. Entonces, inventamos esta torre para ganar altura, para llegar a parecernos a la ciudad de enfrente. Bueno, ahí se ve alguna imagen de la obra y cuando alcanzamos esa altura y cómo ya se empezaba a parecer a todo lo que estaba pasando enfrente. Y en un terreno muy, muy chico, es un terreno que tiene 10 metros de ancho por 17 de profundidad, un terreno bastante atípico para la ciudad, muy, muy pequeño. Teníamos que resolver como una casa de 180 a 200 metros cuadrados para una familia de padres y 2 hijos. Nos pusimos a pensar en algunas de estas cosas que ya veníamos trabajando. Bueno, cómo hacer que los espacios interiores y los exteriores se entendieran como uno solo, cómo entender que en realidad esta casa no tiene como un límite visual salvo el que encuentra en sus muros perimetrales o medianeros, o en el muro de frente, y que todo lo demás es un continuo entre espacio interior y exterior, en donde uno entra por una calidad de patio, después transita por un espacio interior que es el estar, y ve esos, digamos, esa calidad de patio que pasó, y al mismo tiempo se encuentra con uno que es un patio de agua, y con otro hacia atrás que es el patio principal, y llega a la cocina y algún área de servicio, como si fuese un fluir espacial entre interior y exterior, viendo todo el tiempo todo. Y después hacia arriba, en las plantas superiores, bueno, esa torre crece y se transforma como en una pieza muy flexible, que tiene un baño y 2 dormitorios, pero que podría tener uno, y que en la planta del primer piso, y el dormitorio principal con otro baño en el segundo piso. Y después una azotea que en ese momento pensábamos de agua y que ahora cambió, y ya les voy a contar. Esta es una casa toda de estructura de acero, en donde lo único húmedo es el perímetro. Es un sistema de perfiles metálicos con una losa que se llama Steel Deck, que tiene un encofrado metálico perdido y después una capa muy, muy, muy pequeña de hormigón, pero que en realidad es una casa muy, muy delgada y con una construcción muy eficiente y muy veloz, donde, como les contaba antes, el único límite visual son esos 2 muros grises, y después todo el tiempo está como tratando de recuperar
el espacio propio y también prestado del pulmón de manzana o de la calle para ampliar su dimensión. Bueno, estas son las primeras maquetas con las que probábamos esa continuidad espacial, las primeras maquetas en 3 dimensiones, y mientras estábamos proyectando y tratando de entender qué casa estábamos haciendo, apareció como la idea de involucrar a la casa con una serie de sistemas pasivos que pensaran cómo una vivienda mueve el agua normalmente, todo el agua que involucra una vivienda, caliente, fría, ¿no? En invierno o en verano, en los tanques de agua o en los caños que llevan a los distintos artefactos hasta que se abre una válvula, y cómo ponerlas al servicio de la interacción con la naturaleza y de la calefacción y la refrigeración de la casa. Empezaron a aparecer entonces unos dibujos como estos, en donde todo el perímetro de la casa era un sistema de caños verticales, como si fuese una serpentina, que rodeaba la casa como a manera de radiador y que permitía que el agua, que normalmente en algunos momentos del día no se usa, se dispusiera en la fachada para refrigerar o para calefaccionar el espacio interior de la casa, y al mismo tiempo en aportarle como alguna cualidad al espacio exterior de humidificación y de distintos componentes que pudiese atraer a cierta naturaleza. Entonces esta fachada dejó de estar dibujada desde el punto de vista de la métrica de los arquitectos o de la capacidad que tenemos para manejar ciertas proporciones, sino que empezó a ser una fachada operativa, en donde los dibujos, además de la tecnología, ¿no? Y de ver cómo se soportaba, empezaron a ser estos. O sea, digamos, el dibujo de la fachada que más nos importaba era su funcionamiento, en invierno o en verano, y cómo a partir de abrir o cerrar ciertas válvulas, esa fachada se transformaba como en una especie de gran radiador, ¿no? Que calefaccionaba en invierno, o un gran humidificador del entorno en verano. Hicimos algunas pruebas, pensábamos utilizar estos caños de desagüe pluvial normales de la construcción, que vienen galvanizados y son piezas de 1 metro, y hicimos una prueba en escala real porque les teníamos que contar a nuestros clientes que su casa iba a estar rodeada de caños llevando agua, ¿no? Como si fuese una represa o una infraestructura de instalaciones. Entonces les mostramos que con este sistema podía haber también belleza en la manera en la que refleja la luz o en la manera en la que se encuentra con el cielo, y bueno, aceptaron y seguimos adelante. Finalmente, esos caños los compramos por Mercado Libre, en unos desechos que tenía una fábrica, eran rodillos de una pieza de maquinaria que tenían justo los 6 metros que necesitábamos, así que compramos unos caños de 6 metros galvanizados que nos venían súper bien para toda la imagen de la casa. Bueno, esto es un poco el resultado, ¿no? de todo esto, ya con la obra construida, en sus inicios, incluso en invierno, todavía sin vegetación. Ahí se ve un poco la cualidad que tiene esta fachada para, no solo para proteger cierto asoleamiento para algunas orientaciones, sino también para reflejar. No les mostré muchas de las obras que hacemos, pero muchas tienen esta cualidad de lograr como captar el clima y la luz del entorno y transformarlo como en algo interesante para la imagen de la obra. Esta casa deja ese muro existente en su condición, digamos, como estaba, no lo tocamos para nada, lo construye como barrera, y a partir de ahí empieza esta secuencia de espacios interiores exteriores que muestran un poco esto que les contaba en las ideas, de cómo la vida en ese lugar rodeado de muros puede desarrollarse como sin calificar, ¿no? El espacio interior o el exterior, sino como utilizando todo, ¿no? Esta es una foto de un día de verano en donde la casa está, ni siquiera está del todo abierta, pero cómo se integran estos espacios y se transforman como en uno solo, ¿no? Hacia arriba, la casa tiene este sistema de plantas libres con unos paneles que se corren y van cerrando como algunos lugares, toda esta escalera que muy delgada, que se mezcla un poco con la trama de la fachada y hace que se construya como una pieza más, ¿no? de límite. Este es un espacio intermedio entre interior y exterior dentro de la fachada de caños, que son estos balcones que te permiten en este caso subir a la terraza, en el otro solo un lugar
para plantas y para mirar. Ahí se ve el dormitorio principal con vista hacia los dos lados, hacia el norte por un lado y hacia el sudoeste por el otro. Y bueno, y como la casa, obviamente de noche, tiene como una cualidad lumínica para el exterior muy diferente a las otras casas. Lo que nos interesa, obviamente, de esta casa es esto, es cómo en el tiempo pudimos verificar muchas de estas ideas que veníamos desarrollando. O sea, ahí se ve arriba el funcionamiento, a la izquierda el funcionamiento de verano y a la derecha el funcionamiento de invierno, cómo hay algunos artefactos que se conectan a la fachada para permitir este funcionamiento, y cómo la vegetación que se nutre tanto del calor, ¿no?, como de la humedad en invierno, en verano, que aporta como la casa, va generando una serie de flora y de fauna muy, muy interesante. Todas las fotos de abajo son fotos que nos mandan nuestros clientes de cada fruto que crece en una planta, o cada animal, o cada insecto que aparece en la casa, y cómo entre todos van como construyendo esta especie de microclima, ¿no?, que tenemos ahí como muy mensurado y muy dimensionado. La casa, como les contaba antes, que tiene toda esta serie de artefactos, y al mismo tiempo estos artefactos se conectan en verano al estanque, que va permitiendo que el agua circule. Es una casa a la que hay que entender, hay que aprender de ella para saber si, por ejemplo, en invierno hay que bañarse a tal hora del día para recuperar el agua caliente, y no tener que enchufar ese termo a la energía eléctrica. O sea que ahora la casa está totalmente desenchufada a partir de ese aprendizaje. O, por ejemplo, qué tipo de plantas y peces hay que poner en el estanque y rodeándolo para que el estanque encuentre como una especie de ecosistema autosustentable, y los peces no necesiten ser alimentados, y aparezcan ciertos insectos pero no mosquitos. Bueno, todo eso es, digamos, nosotros lo imaginamos cuando empezamos a proyectar como esto, ¿no?, como una casa con un entorno natural autogenerado, muy, muy potente. Eso de hecho pasó, y al mismo tiempo nos permitió como un aprendizaje muy interesante en este tipo de situaciones. Bueno, ahí se ven fotos más actuales, con la naturaleza ya poblando un poco estos artefactos, ¿no?, tratando de ocupar como el rol protagónico en la casa, estos espacios intermedios, la luz, ¿no?, cómo se refleja en estos sistemas de chapa galvanizada, o en las carpinterías de aluminio, o en los vidrios, y va generando como una luz muy particular. Hay como ciertos elementos que se despegan de todos lados para contar esta idea de que en realidad el límite es el muro y no hay ninguno más. Ese es un baño que flota sobre el estanque y que se va separando de cada una de las caras, incluso se va separando del piso, tiene un piso de vidrio que te permite ver a la naturaleza por debajo. O sea que es un baño cuyos límites son la naturaleza y no los límites de la arquitectura. Y bueno, todo el tiempo esta verificación de los espacios que fluyen, ¿no? A ver si, creo que este es un video. Ahí se entiende un poco el contexto, ¿no?, en el que se habita la casa, y cómo el espacio está todo el tiempo involucrado entre interior y exterior. Al punto de que la naturaleza entra, ¿no?, por muchos lugares de la casa, y va como poblando también el interior. Bueno, este es el estanque ya en unas imágenes más actuales. Como les contaba, ahora entre vegetación, peces, insectos, pájaros, todo está digamos, no necesita del hombre para prosperar, ¿no? Y para terminar, como asociado a esas ideas, solo un concepto. Este es un edificio que terminamos el año pasado, sobre el área central de la ciudad, en la 9 de julio, muy cerca del obelisco, que seguro todos conocen esas imágenes. Es un edificio de aulas que hicimos para la universidad, sobre un edificio patrimonio de la ciudad de Buenos Aires, de principio del siglo XX, que es ese que se ve amarillito, no en la esquina, sino en el tercero, no sé si puedo apuntar, pero bueno, creo que ahí me entendieron, sobre el que construimos 4 niveles nuevos, todos también en seco. Bueno, esto es un poco el espacio y cómo lo encontramos. El trabajo fue entender un poco la manzana, tratar de completar esta manzana desde lo que íbamos a hacer, y sobre todo nos preocupaba mucho eh, ideas que veníamos ya sosteniendo con la casa Holberg, que es esta casa que les mostré recién, de cómo
si como arquitectos tomamos una postura frente a la ciudad y replicamos estos ejercicios, cómo podemos cambiar la ciudad, ¿no? Entonces, pensar en estas azoteas, tal y como son en la ciudad normalmente, y cómo en realidad permiten unos espacios de ocupación muy pobres o que casi ni se usan, y cómo a través de la arquitectura que podemos generar, no solo cambiamos el contexto de borde por ahí de esta avenida, o pensamos en cómo integramos lo viejo con lo nuevo. Bueno, este edificio también maneja ciertos conceptos, todas esas cubiertas se abren y el calor se va por ahí con un efecto chimenea, o sea, tiene muchos de los que ya les venía contando como en algunos de los otros edificios, pero lo que más me interesa es un poco como esta relación que el edificio tiene con la ciudad y que permite desde aquí arriba encontrarse, ¿no?, con esta avenida tan importante de la ciudad de Buenos Aires, pero al mismo tiempo provocar un cambio de paisaje en las azoteas de la ciudad, en donde podemos pasar, ¿no?, de una azotea como la que veíamos a esto, que estas son unas fotos de la obra recién terminada, y hoy vamos a pensar en este tipo de paisajes en donde aparecen como este tipo de insectos que no son normales en la ciudad, ¿no? Entonces, cómo desde la arquitectura podemos provocar cambios muy sustanciales, y hoy, digamos, todos estamos como hablando de este tema de la naturaleza, ¿no?, invadiendo un poco la ciudad cuando el hombre se corre. Y bueno, y estas cosas pasan en algunas obras. Esto, por ejemplo, es la azotea de la Casa Holberg, que en cuarentena construyeron una huerta ahí arriba, y entonces van generando como su propio alimento, y al mismo tiempo ese alimento genera este tipo de, de paisaje y y atrae de nuevo como este tipo de fauna. Entonces se da como una cosa muy, muy interesante, ¿no? Bueno, eso que les contaba, o sea, hoy estamos todos encerrados en nuestras casas y viendo cómo en algunas ciudades empiezan a pasar estas cosas, y bueno, tal vez si los arquitectos nos anticipamos, ¿no?, a ciertos temas, podemos generar lo mismo con nuestros edificios y transformar las ciudades que habitamos, que normalmente son muy duras, ¿no? Bueno, eso es todo lo que les quería contar. Esperen que Buenísimo, dejo de compartir buenísimo pantalla. arquitecto.